Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Placer tenerlos acá en Café Sin Cortes. Este es un programa que es la previa a Navidad y el mayor regalo que pedimos los bolivianos se nos ha hecho realidad. Ahora lo demás se viene por cuenta nuestra. Tengo el grato placer de tener acá en el programa y lo voy a tutear para entrar en confianza. No me nace así muy naturalmente porque lo respeto muchísimo, pero vamos a arrancar, pero así, por las buenas así. Samuel Doria Medina. Samuel, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Placer. Gracias, Sandra, un gusto de poder conversar contigo y poder llegar a tanta gente con tu programa. El miércoles pasado nos despertamos todos con una maravillosa noticia. Carlos Mesa, Tuto, usted y Luis Fernando Camacho, me imagino que después de un montón de conversaciones definieron unirse para hacerle frente al partido de gobierno actual. ¡Qué bueno! ¿Cómo se dio todo esto? ¡Qué regalazo de Navidad! Mira, no ha sido fácil, innumerables reuniones, idas, vueltas. No es fácil poner de acuerdo a cuatro líderes políticos que obviamente tienen un ego o tenemos un ego muy grande, hay que reconocerlo. Entonces, muchos dicen, ¿por qué no está fulano? ¿Por qué no está sutano? Sí ha sido tan difícil, más de un año en esto, para ponerse de acuerdo entre cuatro. Imagínate, no hubiera sido posible llegar a un acuerdo si queríamos incorporar más. Entonces hemos encontrado un mecanismo donde planteamos que la unidad comienza ahora y se pueden incorporar todos los líderes políticos, todos los partidos en igualdad de condiciones y que pueden ser candidatos también, porque nosotros no vamos a definir quién es el candidato, lo único que vamos a definir es un método transparente, honesto, creíble, para que se mida quién es el que tiene más respaldo y ese sea el candidato. ¿Una especie de primaria privada o cómo? Mira, te cuento una experiencia muy interesante. En el mes de abril, una cruceña justamente, Yanis Vaca, nos invita a un seminario en Washington. Y ahí fue una primera reunión formal sobre la unidad, diría yo. Antes yo había venido hablando con Carlos Mesa, por eso te digo desde el año 2023. Pero en abril del 2024 nos reunimos en Washington a invitación de Yanis y empezamos a hablar y discutir un documento, ¿cómo va a ser la unidad? Y fue muy interesante esa reunión porque algún momento se discutía qué primarias, qué encuesta, y estaba Leopoldo López de Venezuela. Y él nos comenta y nos dice, si les sirve a los hermanos bolivianos nuestra experiencia, se las cuento, y nos dice, en Venezuela, con 20 años de gobiernos dictatoriales, la oposición ha logrado unirse porque nos dimos cuenta que el instrumento, si es encuesta, si es primaria, no es lo importante. Lo importante es la voluntad de no dividir, la voluntad de respetar el que tiene más apoyo. Y nos contó Leopoldo que una vez hicieron primaria con el Tribunal Electoral, muy formal. La última hicieron primaria en cajas de zapatos, ponían los votos. En otra oportunidad hicieron una encuesta. Y nos dicen, incluso en algún momento nos adelantan las elecciones, nos dicen, la próxima semana elecciones, tuvimos que sentarnos alrededor de una mesa y tomar decisiones, porque si no, no podíamos inscribir. Entonces nos dicen, no es importante cuál método, si es primaria, si es encuesta, eso se ve de acuerdo a las posibilidades. Lo importante es la voluntad de poner primero el país y en segundo lugar las aspiraciones normales que tienen todos los políticos. Pero si uno pone primero sus aspiraciones, yo soy candidato y después charlamos, no hay solución, ¿no? Aquí no hubo eso. No hubo así condiciones de que, ok, yo soy candidato a presi o a vice, si no entro, no negocio, no me uno. No, porque no podría haber unidad alrededor de alguien, ¿no? Claro. Tiene que haber un mecanismo competitivo donde... Es por el bien mayor, una cosa así. Claro, ¿no? Bolivia es el bien mayor, que el más se vaya es lo importante. Entonces, en su momento veremos competitivamente todos
todos participarán. Alguien me decía, es como en la liga de fútbol, hay varios equipos, pero uno solo va a ser campeón, ¿no es verdad? Y en este caso, el que sea campeón va a definir la población. Y hay pues un mecanismo, donde encuentres gente que tenga la confianza de todos. Hay gente en este país que gozan de esa confianza y que se defina un mecanismo y que ellos administren y se pueda ver quién es el que tiene más apoyo, quién es el que representa mejor ese momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y dentro de todo este proceso que han tenido desde inicios de este año, muchos quedaron afuera o no quisieron entrarle a esta unión de partidos de oposición. Se ha hablado con varios otros líderes políticos, pero había muchas idas y venidas. Entonces, al final se tomó esa decisión de que había que seamos avanzar, los cuatro. ¿no? El tiempo apremiaba, ¿no? Claro, no. Si no se hubiera hecho hoy día, ya no se hubiera hecho, ¿no es verdad? Porque ya viene muy pronto la Navidad, el Año Nuevo, otro año. Carnaval. Claro, entonces muy complicado y ya están varios en carrera, ¿no es verdad? Claro. Entonces, desde ese punto de vista era ahora o nunca. Es verdad. ¿Y cuáles fueron las premisas? Así como, pongamos sobre el tapete, esto ha sucedido en el país, es urgente, apremiante que la situación cambie y depende de los políticos, de que nos unamos. ¿Qué son las peores cosas que le han pasado a Bolivia este año que acaba? Estamos a 23, mañana Navidad. ¿Qué es lo que a usted como empresario ha considerado de que ha sido lo peor que le ha pasado por lo menos a Bolivia en este último siglo, económicamente hablando? Bueno, yo creo que en el año 2024, que ya está acabando, la crisis económica ha explotado con todas sus aristas, porque yo recuerdo que muchas veces yo decía, primero hay problema con los dólares, los carburantes, después los precios van a subir, pero era algo teórico. Lastimosamente en este momento es un problema que lo viven todos los bolivianos, las bolivianas, cuando van al mercado, al supermercado, ya no alcanza el dinero, ¿no es verdad? Así es. Entonces, y lo peor es ver que el gobierno no hace nada, ¿no? O sea, a mí me parece eso ni siquiera sale a aclarar, o sea, es como que le valiera todo, ¿no? Y además toman unas medidas como ese absurdo de prohibir la exportación de aceite. Pero a ver, es tan simple el tema. Bolivia produce 420,000 toneladas de aceite y el consumo interno son 80,000. Claro. Entonces, un poquito, el 24% de la producción es para el consumo nacional y prohibir la exportación cuando necesitamos dólares, ¿no? O sea, errores de esa naturaleza o bravuconadas que ha tenido este gobierno. Han perdido muchos millones de dólares los productores de aceite y en realidad hemos perdido todos los bolivianos ese dinero, ¿no es verdad? ¿Y cuál cree usted que es el motivo por el cual el gobierno ha tomado ese tipo de determinaciones? Porque es una operación súper simple, ¿no? Si me sobra, puedo exportar, ¿no? Y si me faltan dólares, pueden entrar dólares a través de la exportación. ¿Por qué la negación tan rotunda así? Bueno, yo creo que hay dos explicaciones, ¿no? Primero, definitivamente los gobiernos del MAS, tanto Evo Morales como Luis Arce, están en contra de Santa Cruz. Y eso no es una idea. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el Paraguay lo visité al presidente, a Santiago Peña, y él me recibió muy bien, me recibió con gran parte de su gabinete. Y cuando hablábamos de proyectos, de una visión conjunta Paraguay-Bolivia, él me comentaba y me decía, el Paraguay es uno de los países que más exporta por la hidrovía. Somos un país que tiene mucha experiencia en hacer barcazas. Y me dice, ponemos a disposición de Bolivia toda esta experiencia del Paraguay cuando ustedes cambien. Porque lo que he escuchado es que no quieren que se desarrolle Puerto Bush, no se quieren que se desarrolle la hidrovía, porque en la parte andina de Bolivia dicen que no quieren que Santa Cruz crezca mucho. O sea, ya no es un tema solamente interno, sino que es un tema que se comenta fuera de Bolivia.
Entonces, ese es un factor. O sea, los culpables de todos los problemas son los cambitas, como dijo el presidente, ¿no ve? Echarle la culpa al otro y ponerles frenos, ponerles obstáculos. Y la segunda razón que yo veo es de que tienen como los caballos cocheros una mirada fija al frente, claro, que no les permite poder cambiar lo que está mal, ¿no? Ese presupuesto del año 2025 es increíble, ¿no? Es un presupuesto, parecería para otro país, ¿no? Nuestro principal problema es que gasta mucho el Estado y le aumentan el gasto de manera significativa. Y todavía, si uno diría, están aumentando en salud, en algún proyecto de infraestructura, están aumentando en publicidad para aplaudirse a sí mismos, ¿no es verdad? O una cantidad impresionante, 35 millones para el avión del presidente. En fin, entonces cuando uno ve eso, bueno, están viviendo en una burbuja que no les interesa nada, tienen visto un modelo que creen que es lo único que existe, no quieren cambiarlo, cuando estamos en serios problemas por la aplicación de ese modelo, ¿no? Claro. Y esto de las primarias que vivimos hace un par de semanas, el domingo antepasado, ¿es como que genera algún tipo de confianza en lo que vaya a pasar de aquí para adelante? O sea, las judiciales. Las judiciales. Perdón, bueno, las judiciales. Bueno, en ¿Usted nuestro conocía país, por quién votaba? No, ese era uno de los problemas de ese sistema, ¿no? A ver, yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar, ¿no ve? O sea, elegir a gente que uno no conoce, que no sabe qué va a hacer, pero además en todo el mundo hay 3 instancias, ¿no ve? La primera instancia, la superior y el Tribunal Supremo. En nuestro país le han puesto una 4ª instancia, este famoso Tribunal Constitucional. Entonces, sobre que la justicia es lenta, complicada, costosa, uno termina en la Corte Suprema y hacen un amparo y hay que ir al Tribunal Constitucional. Le aumenta un año más a cualquier proceso. Hay que hacer desaparecer ese Tribunal Constitucional, ¿no es verdad? O sea, hay que hacer una serie de cambios, no solamente ajustes en la elección. Entonces, no, pues esa elección, lo que a mí más me preocupa es de que han tardado ya como una semana para tener los resultados de esa elección. Imagínate, en todos los países del mundo termina la elección y en 2 horas, 4 horas claro, máximo. Por lo menos en el área urbana es casi inmediato. Se pues, tienen ¿no? los resultados, ¿no? Pero es preocupante porque todos los daños que ha habido a la institucionalidad se ven también en el tema electoral, ¿no? Para mí, la única garantía que hay es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Hassentoffel, que es una persona que creo que ha superado los 80 años y ha dicho, he trabajado toda mi vida de manera correcta, no me voy a corromper a los 80 años, ¿no es verdad? Entonces, si lo quieren obligar a hacer algo inadecuado, él no va a permitir eso, ¿no? Y también tendrá que haber un control ciudadano muy importante, ¿no? Ahora también hay algunos excesos, hay alguna gente que dice el padrón no sirve. Si no sirviera el padrón y controlaran todo, ¿cómo les hubiéramos ganado el año 2016? Les ganamos el 2016. ¿Y cómo ganó en Santa Cruz Luis Fernando Camacho? ¿Y cómo ganó en Tarija Johnny Torres? En fin, si tuvieran el control del padrón, no tendríamos problema de que ganen todas las elecciones, ¿no es verdad? Ahora, para que eso funcione, tiene que haber un representante en cada una de las mesas. Ya hemos visto en Venezuela, ni siquiera ya necesitas el papel. Es una fotito, es una foto del acta que se manda, se contabiliza rápidamente y ahí no hay posibilidades de fraude. Hay gente que tiene preocupación de que vayan a votar muertos, ¿no es verdad? Bueno, eso tiene una solución también. Para ir a votar uno tiene que poner su huella. Y uno pone la huella y si está en el sistema, vota. Si no,
no puedes votar por otra persona, ¿no es verdad? Claro. Entonces, hay los elementos, hay la tecnología. Va a ser importante que estemos todos atentos. Hasta que no se tenga la copia de todas las actas, todo puede pasar. Pero teniendo las actas, ya se ha visto que hasta en Venezuela, donde hay un gobierno autoritario que al que protesta lo mete preso o lo mata, se ha podido ganar con los votos. Claro, y además de una manera bastante diferenciada, ¿no? No hubo una diferencia menor. El 4 de diciembre, hace poquito, estuvo usted de cumpleaños, ¿verdad? Cumplió 66 años. Todos estos chicos lo conocen a través de una segunda parte de su vida que tiene que ver, por lo menos los últimos 15 años o 12 años, cuando usted debuta en las redes sociales y en TikTok y todo lo demás. Y la mayoría de ellos, antes de que usted llegue, estábamos charlando que lo conocieron por el famoso carajo, no me puedo morir. y los chicos no me van a dejar mentir, ¿no? Fue una de las frases que quizás le abrió a usted la posibilidad de que una nueva generación lo conozca un poco más y se interese en lo que usted ofrecía al país, ¿no? A ver, yo estoy en las redes sociales con presencia. Tengo un hijo menor que tiene 27 años y yo recuerdo que él quería que lo lleve a un lado y me decía, Facebookero todo el tiempo en el Facebook. Eso era cuando él tendría unos 10, hace Él es el 17. Diseñador, ¿no? El diseñador. Ay, sí, entonces, estoy en las redes sociales hace mucho tiempo, pero yo creo que el cambio importante fue el año 2020, cuando yo decido entrar a TikTok. Entro a TikTok y todos me criticaron. Que no, que cómo, que bailar, que la pandemia, que esto, que lo otro. Pero justamente esa red tiene un gran crecimiento mundial porque tenía los elementos que el público quería: imagen, voz, posibilidad de hacer tus propios videos y subirlos rápidamente. Y es increíble, en este momento 1 de cada 7 habitantes del planeta tiene una cuenta de TikTok, ¿no es verdad? Entonces, cuando yo entro a TikTok, de manera simple, mi primer TikTok es interesante, pero es muy simple. Cuando yo camino en las calles, me dicen, caramba, usted había sido alto. Yo pensé que era bajito. Claro, la tele te engorda y te achica, ¿no es verdad? Lo achata uno. Sí. Entonces, mi primer TikTok era, yo mido 1,83 centímetros y muchas personas se sorprenden de mi altura. Ese fue el TikTok. Y bueno, después la frase del carajo no me puedo morir, que se ha hecho muy popular en los jóvenes, pero en el TikTok yo he ido migrando inicialmente a hacer los trends que llaman, y después a dar consejos económicos, ¿no? Cuando comienza el problema del dólar, yo tengo una anécdota. Me llama una amiga muy tarde, 11:30 de la noche, y me dice, mi hija ha sacado todos sus ahorros del banco y no sabe qué hacer. Quiero que por favor le digas qué hacer. Entonces yo le recomiendo, le digo, no hay que tener el dinero, a no ser que tenga en dólares o en euros, o comprar una propiedad, un departamentito, un terreno. Anoten. Bueno, no, y hago esa recomendación. Y claro, era bastante tarde, cerca de medianoche. Entonces yo digo, pucha, si hay tanta gente que tiene interés y que pregunta, mejor hacer un TikTok. Hago un TikTok explicando y en 3 días tiene 1 millón de vistas. Mira. Y después en el tiempo está cerca de los 2 millones de vistas, ¿no? Entonces, he dado una serie de consejos a los jóvenes, al público en general, sobre economía, y he tenido una audiencia muy importante. Ahora, también hay unos TikToks que hasta ahora no entiendo mucho el significado, ¿no? 2 de los que tengo más vistas, tengo uno que tengo 3.600.000 vistas, es que se me ve en el gimnasio haciendo ejercicios. Y al final yo digo, esta semana he venido todos los días al gimnasio, no he comido carbohidratos y he perdido las ganas de vivir. Ese video ha tenido más de 3 millones de vistas, ¿no? O hay otro que
Estoy parado y de repente sale un brazo, otro brazo, la pierna, la cabeza, dan una vuelta y me vuelvo una sandía. Tiene 2 millones de vistas. Yeah. Uno no entiende, lo que pasa es que gente conocida en todo el mundo ha hecho ese tipo de video, entonces por eso hay mucha gente que los ve, ¿no? Pero para mí lo más importante es la posibilidad de comunicarme con los jóvenes, ¿no? Y sí, efectivamente ha habido un cambio. Yo iba a una universidad y me decían, buenas tardes, licenciado. Ahora voy y me dicen, hola Samuel, y me dan una palmada porque me consideran claro, un más amigo, cercano, ¿no? un amigo, es verdad. Y yo leo los comentarios, entonces, y les contesto, ¿no es verdad? Cuando a mí me contestan, me preguntan, les respondo. Entonces, la posibilidad de comunicarse con tanta gente es increíble, ¿no? Y en la política, alguien un día me decía, antes en la política para hacer una reunión con 1,000 personas teníamos que trabajar 2 semanas, muy duro. Pero claro, ahora vos agarras tu teléfono, haces un buen un aro mensaje, de luz, ahí no es claro. y yo me puedo comunicar yo tengo 1,350,000 seguidores. Mira, artísimo. Entonces, imagínate, te comunicas inmediatamente con una cantidad tan grande, ¿no? Bueno, ese es el mundo en que vivimos, ¿no? No, y la posibilidad de poder hacer cosas más cotidianas, ¿no? Menos estructuradas, más sencillas. Creo que acerca a la gente y hace que ésta sienta un poco más de empatía o confianza con uno. Eso es súper interesante. En cuanto a los hate, yo soy seguidora de su cuenta y a mí me parece que usted es una de las pocas personas que se ha acercado de esta forma tan cercana a la gente. Y el otro día estábamos conversando con los chicos también hace rato, dio una especie de curso magistral sobre las famosas criptomonedas que hasta ahorita yo le entiendo. Le preguntaba a los chicos, ¿y cómo se compra? ¿Es lo mismo que QR? No, pues QR es de mi cuenta de ahorro, mi caja de ahorro, le decía yo. Lo mismo criptomonedas. ¿Cómo funciona usted que le entiende a eso? Bueno, es interesante, pero tiene tanta importancia que en nuestro país hay como 250,000 personas que tienen criptomonedas. Que ya las usan. Que tienen un ahorro. Y hay mucho más personas que utilizan las criptomonedas, por ejemplo, para mandar dinero a un hijo que estudia afuera, o tienen algún pariente que les manda dinero y sin perder dinero, ¿no es verdad? Porque a través de la moneda digital vos puedes obtener al cambio del día tus dólares. Si te mandan $100, antes vos ibas a Western Union o cualquier otra empresa, te daban al dólar oficial, te daban los $100, 696 bolivianos. En cambio, si vas a través de una billetera digital, vos entras a una aplicación Binance, por ejemplo, y ahí ves inmediatamente en este momento el dólar está en 11.20. Cambias tus $100 y indicas dónde te depositan tus criptomonedas. Dónde te depositan ya los bolivianos. O sea, la criptomoneda se utiliza como un intermediario, ¿no es verdad? Pero vos puedes al final recibir, es igual que, tienen razón los que te dicen que es como el QR, porque al final, si vos quieres, si te pagan en tu trabajo a través de un QR, vos puedes llegar y tener tu dinero en bolivianos, ¿no ve? Y se ha utilizado el QR como un intermediario para que llegue a tu cuenta el dinero y vos puedes sacar el dinero de una máquina o de un banco, pero no ha habido un contacto físico de tu empresa contigo, sino solamente ha llegado el dinero a tu cuenta, ¿no? Ay, sigo sin entender. Ahora, me apliqué, me concentré. No le entiendo. Pero en Bolivia ya se usa para... Sí, se usa. En esta escasez de dólares la gente ha utilizado para hacer transacciones, sí. Se utiliza bastante. Me ha pasado una cosa curiosa. Fui a Bermejo, di una charla en la universidad, y después de la charla fuimos a almorzar, y me comenta un amigo de Bermejo, él es un asambleísta, y él me comenta y me dice, mi hijo estaba estudiando en la universidad, deja sus estudios y se dedica a hacer transacciones con criptomonedas.
Y a mí me parecía terrible y que incluso yo pensaba que era ilegal, peligroso. Y hasta que un día viene mi hijo y me dice, mira, el Samuel dice que se puede usar las criptomonedas. Me cayó la boca, me dice. Pero además me dice lo interesante, él genera un ingreso con esas transacciones y se ha dado cuenta que tiene que volver a la universidad porque eso le va a dar más conocimiento. Claro. Entonces, que ya era un muchacho de 20 años, que vivía de hacer transacciones con criptomonedas y que dejó la universidad, pero se dio cuenta que tenía que volver, ¿no? En Bermejo, no estoy hablando en Santa Cruz, en La Paz. Una ciudad, ¿no? Así, una con ciudad alto pequeña, movimiento económico. Fronteriza, es la puntita del mapa, ¿no? Que está dentro de la Argentina. Se cae Bolivia, sí. Sí, mira vos. Claro, hay que formarse e informarse, ¿no? Creo, para entenderlo un poco pero más. Claro, lo que cuesta entender es, mucha gente dice, pero no hay ninguna regulación que el gobierno. Justamente el principio de las criptomonedas es que no se meta nadie, ningún gobierno. Por eso se emite una cantidad de criptomonedas. ¿Se autorregula el propio mercado? Se regula en el mercado. Y no interviene ninguna autoridad de ningún país, ¿no? Entonces, los que dicen, no, yo voy a utilizar cuando esté mejor regulado, no están entendiendo que es una criptomoneda. Ahora, lo que sí es complicado, que el año 2008 apareció el Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa, pero en este momento hay 9,000 monedas, criptomonedas, ¿no? Claro, y hay algunas que son estafas también, ¿no? Entonces también, hay que ser cuidadoso. Mira vos, vamos a aplicarlo un poco, vamos a mirar el contenido que sube don Samuel para profundizar un poco más. ¿Cómo ve Bolivia con esta unión, volviendo al tema con el que arrancamos, con esta unión de 4 líderes políticos fuertes que en prácticamente los 4 casos ya han sido candidatos a presidente? En el caso de Tuto ya ha sido presidente, Carlos Mesa también. ¿Cómo ve Bolivia si es que esto prosperara? Si es que al final, el MAS se va a ser fácil volverlo a encarrilar al país con tantos años que ha estado fuera de control? No va a ser fácil, pero yo creo que lo que está en juego en este momento es si vamos a tener 5 años más de crisis, o si salimos adelante. Yo he analizado, conozco y he prometido que eso se puede resolver en 100 días, los problemas más acuciantes. Pero desmontar todas las regulaciones, leyes que ha puesto el socialismo del siglo XXI va a tomar varios años, ¿no? Entonces, y desatornillar a un montón de personas que están bien prendidas del cargo, ¿no? Claro. Pero también yo veo que la población está hasta aquí, con Evo y con Arce, y no quiere saber más, ¿no? Entonces, sí he escuchado en los últimos días críticas que dicen, no, los mismos viejos, no sé qué. Pero yo te voy a contar una anécdota que no le he contado. Cuando íbamos a firmar el acuerdo, vos sabes que Efraín Suárez es el representante de Luis Fernando. Y estaban comentando ahí de los hijos, no sé qué, y yo le pregunto a Efraín, ¿y cuántos años tienes? Y me dice 38 años. Y claro, Luis Fernando también está en 42, creo. Entonces, está presente una nueva generación, y yo les comentaba y les decía, interesante, Efraín tiene 38 años, y mi hija mayor, que se llama Sandra, tiene 39 años. ¿No es verdad? O sea, mi hija es mayor que uno de los miembros de la unidad, ¿no? que representando a Luis Fernando. Y claro, y Luis Fernando también es un líder joven, un líder nuevo. Entonces, sí, hay gente que siempre va a criticar, no va a encontrar nada bueno, pero creemos que está el Oriente, está el Occidente, están personas nuevas, personas con experiencia. Entonces, ese es el primer paso para arrancar, ¿no? Además, más allá de las edades o a la generación a la que pertenezcan, está la voluntad de que las cosas mejoren, ¿no? Porque no debe ser nada fácil arriesgar un montón de cosas nuevamente entrando a la arena política
sin esperar nada, ¿no? En el caso de usted tiene una estructura empresarial enorme, empresa súper exitosa, una vida de empresario que de verdad le requiere todo su esfuerzo y su atención, y no debe ser tampoco muy sencillo dedicarse tantos meses a hacer política de manera desinteresada también, ¿no? Entonces la gente creo que por ahí tiene que tomar de quien viene, porque Luis Fernando, ¿qué tiene que perder? Lo más importante lo ha perdido, que es la libertad, ¿no? Y desde ahí está igual intentando hacer algo. En el caso de Tuto, Carlos Mesa, usted, es una buena señal de desinterés y de amor por el país también. Ahora, interesante, Sandra, el otro día una persona analizaba y decía, los que más tienen que perder aquí de estos 4 líderes políticos son Luis Fernando, porque él está en la cárcel y si el MAS se mantiene, lo van a mantener en la cárcel. Y decía Samuel, porque Samuel tiene todas sus inversiones, empresas en Bolivia. Y ya se ha visto que el masismo lo ha atacado, nos han quitado inversiones y demás. Entonces, desde ese punto de vista, creo que queda claro. En mi caso, yo vengo trabajando más de 30 años en el país, invirtiendo en las buenas, en las malas. La gente me conoce, sabe cómo actúo, y no es que porque haya campaña, elecciones, me voy a pintar de payaso y hacer malabarismos, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante tener en cuenta de que sí, yo tuve un cáncer hace 3 años y en esa oportunidad dije, si no salgo de esta, ordené y hice que mis hijos tengan un rol más importante, otros ejecutivos también. Entonces yo he dicho, si voy a ser candidato, si voy a ser presidente, voy a dejar totalmente el manejo de las empresas con mis hijos, con los ejecutivos. No voy a llevar a mis hijos al gobierno a que hagan negocios o a que trabajen, para nada. Y bueno, tengo la ventaja de que no me interesan contratos, no me interesan negocios, no me interesa nada de eso, ¿no es verdad? Pero bueno, será la población la que juzgue, y lo que yo creo que es importante que tenga toda la información, ¿no? ¿Hasta cuándo cree usted que se podrá tener una definición sobre quiénes son las personas que más apoyo reciben de la población para saber, ok, en Bolivia la oposición va a tener dentro de esta unidad a tal persona como candidato a presidente o vice? ¿Tienen ustedes una estructura de tiempos para trabajar? A ver, hay un cronograma electoral. Yo diría que el mes de marzo, el fin del primer trimestre, es la fecha límite, ¿no es verdad? Entonces yo diría que en el primer trimestre vamos a tener una idea, porque es interesante, ¿no? Esa encuesta que ha sido bastante controvertida que ha hecho Marcelo Claure, ya han analizado, y yo veía un análisis que dicen esas cuatro fuerzas políticas juntas tienen un 37%. O sea, son la primera fuerza juntos, ¿no? Y esa encuesta que se ha hecho en el mes de noviembre, en ese momento yo soy el que tiene mayor apoyo. Yo sería el candidato. Pero obviamente la política es dinámica, yo voy a seguir trabajando, visitando sectores, regiones, y lo que yo espero es tener el máximo apoyo en el mes de marzo y ser el candidato. Pero como todo en la vida hay que ganárselo, ¿no? Claro, seguro que sí. La verdad es que al principio cuando estaba por llegar usted, Samuel, yo decía, ok, ¿qué vamos a conversar? Y al final creo que con usted las cosas fluyen de manera tan natural, porque es una persona súper transparente. La gente le cree, la gente confía en usted, y no por las cosas que dice, sino por las cosas que ha demostrado a través de los años, a través de su forma de vida, de su familia, de lo profesional de cada uno de sus hijos, de las empresas suyas y de cómo funcionan. Por lo tanto, creo que si uno transfiere el tema empresarial privado a un país, Bolivia es una gran empresa que tiene que ser manejada como una empresa que sea productiva y que sea rentable, ¿verdad?
Bueno, yo considero que el presidente es el gerente del Estado, ¿no es verdad? La sociedad le encarga a alguien cada 5 años que administre el país y que asegure que va a haber dólares, que va a haber carburantes, que va a haber salud, que va a haber educación, que va a haber qué comer, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que es muy importante la experiencia, el conocimiento en administrar, ¿no? Y sí, yo creo que me conocen. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, ¿cómo has propuesto que se va a resolver en 100 días? Yo le decía, a ver, ¿te acuerdas en Green Tower La Paz o en Green Tower Santa Cruz que había un cartel grande que decía faltan 400 y que cada día bajaba y cuando llegó el último día se inauguró? Sí, me dice, bueno, ¿por qué decía yo eso? Porque me reunía con la gente involucrada y les pedía sus cronogramas, sus criterios, y al final en ese equipo definíamos los plazos. Lo mismo he hecho para ver cuánto tiempo demandaría empezar a resolver. Y claro, al principio sonaba un poco creíble, pero cuando uno les dice, a ver, en la Argentina, Milei entró el 10 de diciembre, toma medidas inmediatas y en enero ya no había déficit, había superávit. ¿Y quién iba a creer hace un año que en diciembre del año 2024 la Argentina está mejor que Bolivia en términos macroeconómicos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tomó las medidas inmediatas. Frente a Macri tardó, dijo después esto, el otro, y claro, cuando quiso tomar ya no podía tomar medidas, porque la población también te da un plazo, ¿no es verdad? Unos llaman luna de miel, otros llaman un periodo de gracia, donde acepta que un nuevo gobierno pueda cambiar cosas, resolver problemas. Pero pasa ese tiempo y si vos no has cumplido tu tarea, ya no tienes la confianza de la población, ¿no? Claro, que duela un ratito, pero que no duela tanto tiempo, ¿no? Que pase rápido, claro, el trago amargo, claro, ¿no? Claro. Es verdad, es verdad. Y bueno, en la Argentina, que creo que es cercano, se puede ver, los primeros 6 meses fueron difíciles, pero ya los segundos 6 meses de este año se ha empezado a ver elementos de mejora en la economía y están terminando el año con una economía con menos inflación que la boliviana. Imagínense. Que hace un año era imposible pensar algo así, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Qué planes o cómo pasa estas fiestas de Navidad? ¿Qué suelen hacer en casa? ¿Dónde se reúnen? ¿Con quiénes? ¿Vuelven los hijos que están de viaje o viviendo en el extranjero? ¿Cómo la va a pasar mañana la Nochebuena? Bueno, yo tengo la suerte que 4 de 5 están en Bolivia, 2 en La Paz, 2 en Santa Cruz. Lo que acostumbramos a hacer es reunirnos, nos reunimos en mi casa, vienen mis hijos. Claro, algunos tienen que estar un año con la familia de la esposa y un año con nosotros. Entonces en la Navidad nos reunimos todos. Tengo 5 hijos y tengo 8 nietos. 8 nietos. 5 collitas y 3 cambitos. Mira, ya se va a emparejar la cosa. Sí. Y comemos picana. En el occidente hay esa costumbre de comer esa sopa picante. Y nos reunimos en familia, los niños ven los regalos, la familia ve un momento de reencuentro, ¿no? Y hace 20 años, después de las Navidades, nos vamos de vacación al Uruguay. Hace 20 años que nos tomamos vacaciones en Punta del Este. Bonito. Es un lugar muy tranquilo, muy seguro, entonces nos vamos unos días ahí. Y también para mí ha sido muy importante poder conocer cómo administran ese país, ¿no? Porque Uruguay es el país que tiene mejores resultados económicos en Sudamérica, está un poco mejor que Chile. Entonces es muy interesante conocer todo lo que han avanzado los uruguayos en un país pequeñito, ¿no? Claro, ¿quién creyera además que la mayoría de la gente llega a través de Argentina a Buenos Aires con esos barcos hermosos y que se maneje tan bien, ¿no? Y que tenga una economía tan sólida y que haya
tenido estabilidad a través de los años. Ay, me mata. Yo hablando de economía con Samuel es una cosa que nunca en la vida me la soñé, ¿no? Y hablo y digo, ¿será que estoy diciendo bien? Mejor me callo, hablemos de otra cosa. No, yo quiero agradecerle a usted, a todo su equipo. Sabemos que siempre tiene una agenda súper compleja, pero que nunca hay un no para la gente que lo invitamos para que pueda compartir con nosotros un ratito. Le agradezco mucho. Felices fiestas. Gracias a vos, Sandra, y reiterar que hemos hecho este esfuerzo que ha demandado muchas horas de reuniones y demás para dejar este regalo a los bolivianos, porque era una gran demanda de las bolivianos, donde yo iba, me decía, únanse, si no se unen no los vamos a apoyar, y hemos dado el primer paso de un proceso de unidad, y en este año de tan malas noticias, que terminemos el año con una buena noticia, mostrando que los bolivianos nos podemos poner de acuerdo, podemos unirnos. Creo que es una señal interesante. Es una luz de esperanza impresionante, de verdad. Gracias por ese, que es seguramente el mejor regalo para todos nosotros. Que tenga felices fiestas. Gracias por su compañía. Nos vemos en la previa de Año Nuevo.